por la presentación. Eh, para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, eh, me presento, soy el doctor Omar Heredia, soy especialista en medicina intensiva, trabajo en el Hospital Rebagliati, en el Hospital Cayetano Heredia. Actualmente me desempeño como presidente del capítulo de cuidados neurocríticos de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y así me encargó poder compartir con ustedes dos charlas. Una de ellas va a ser acerca del diámetro de la medición del nervio óptico. Bueno, ¿por qué es importante monitorizar la presión intracraneana? La presión intracraneana es muy importante porque si uno no controla la PIC, básicamente van a suceder dos cosas. O vamos a hacer infartos, hipoperfusión y vamos a quedar severamente secuelados, o vamos a ingresar en muerte encefálica, como lo estamos viendo acá en este gráfico, y vamos a fallecer. Es por esas dos sencillas y grandes razones que nosotros tenemos que monitorizar la presión intracraneana, ¿no es cierto? Si no la monitorizo, van a suceder herniaciones y las herniaciones van a dejar serias secuelas, y si no la controlo, voy a ingresar a muerte encefálica. El gol estándar para poder monitorizar la presión intracraneana es mediante la colocación de un catéter dentro de los ventrículos laterales del cerebro. Sin embargo, esta técnica es invasiva, requiere necesariamente la experiencia de un neurocirujano y tiene una alta curva de entrenamiento. Es costoso, está contraindicado si el paciente tiene plaquetopenia, coagulopatía. Hasta el 5% puede presentar hemorragia, el 40% puede tener disfunción del catéter y el 15% puede tener infección a partir del quinto día. Por lo tanto, la técnica ideal para medir la presión intracraneana va a ser una técnica siempre que sea no invasiva, que se realice a la cabecera del paciente, que tenga una gran sensibilidad y especificidad, que tenga una buena correlación con el estándar de oro, con la PIC intraventricular, que no tenga complicaciones, que pueda ser realizada por cualquiera de los integrantes del personal de salud, que tenga baja curva de aprendizaje, que sea de fácil acceso y de bajo costo. Todos estos requisitos serían ideales para poder medir la presión intracraniana, pero esto hasta el día de hoy no existe una técnica que conste con todos estos requisitos. Sin embargo, en los últimos años, la ecografía se ha convertido en un instrumento fundamental, imprescindible para la asistencia de los pacientes críticos. El conocimiento o instrucción de esta herramienta requiere de un posicionamiento por parte de los intensivistas, ¿no es cierto? De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, un documento de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios, ¿no es cierto?, que habla sobre la necesidad de que la ecografía forme parte del desarrollo del profesional en cuidados intensivos. Y es así que hoy en día se dice que el estetoscopio de los alumnos de medicina es el ecógrafo, ¿no es cierto? El Doppler transcraneal se ha convertido en una herramienta, es mucho más antigua que lo que estamos hablando ahora, que es el diámetro de la vaina de nervio óptico, pero tiene una baja sensibilidad, ¿no? Y muchas veces tiene muchos falsos negativos. Es así que que la medición del diámetro de la vaina de nervio óptico se ha posicionado tal vez como la herramienta número uno desde el punto de vista no invasivo en poder estimar la presión intracraniana de manera no invasiva. Hablemos un poquito del nervio óptico antes de hablar del diámetro de la vaina del nervio óptico. El nervio óptico es un conjunto de axones que van a llevar, ¿no es cierto?, y nos van a permitir ver, ¿no es cierto? Y más o menos está constituido por 1.200.000 axones que parten de las células ganglionares de lo que es la retina y que van a atravesar esta lámina cribosa que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, en la esclerótica. ¿No es cierto? Va a tener algunas porciones, aquí lo vamos a ver un poco mejor, una porción
prelaminar, antes de la lámina cribosa, una porción laminar y una porción retrolaminar, y va a estar cubierto por una vaina, por una envoltura meningia, ¿no es cierto? Es importante que ustedes, para poder entender cómo yo a través de la medición de la vaina del nervio óptico voy a estimar la presión intracraneana, es importantísimo conocer cómo se realiza la producción del líquido cefalorraquídeo, cómo es la anatomía de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto es el encéfalo. Aquí podemos ver los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Normalmente el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos que están localizados principalmente dentro de los ventrículos laterales, dentro del tercer ventrículo y dentro del cuarto ventrículo. Pero también se ha visto que parte de la producción de líquido cefalorraquídeo está dada en un aproximadamente un 20 a un 30% por el epéndimo que reviste o tapiza la pared de los ventrículos. De tal manera que el líquido va a fluir de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, del tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo a través de los agujeros de Luschka y Magendie va a pasar a la cisterna magna y de ahí a todo el espacio supraracnoideo que rodea al encéfalo. Asimismo, del cuarto ventrículo va a pasar hacia el espacio espinal y hacia el conducto epidemario. Y de esta manera se va a producir toda la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver una vellosidad un plexo coroideo, perdón, que es básicamente un conjunto de capilares fenestrados, ¿no es cierto?, por donde se filtra la sangre y se forma el líquido cefalorraquídeo, y aquí está el epéndimo. Entre el espacio constituido entre el epéndimo y los plexos coroideos va a fluir el líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver mejor en este gráfico cómo es la producción y cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos los plexos coroideos en los ventrículos laterales. Ellos van a ir a drenar el LCR hacia el tercer ventrículo. Desde el tercer ventrículo vamos a pasar al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo vamos a pasar a los agujeros de Luschka, por los agujeros de Luschka y Magendie al resto del espacio supraranoideo y hacia el canal central de la médula espinal, que es el canal ependimario. Luego esto se va a reabsorber a través del espacio supraracnoideo por las vellosidades aracnoideas hacia los senos venosos durales. Entonces, esa es la circulación, y esto es muy importante, porque cuando ocurre un incremento de la presión intracraneana, esto se va a reflejar dentro de las cavidades ventriculares. ¿Y cuál es la relación que van a tener todo esto con el nervio óptico? Que miren, el nervio óptico, como aquí lo podemos ver en esta figura, en esta extensión de la figura, va a estar rodeado por líquido cefalorraquídeo, de tal manera que cualquier incremento de presión dentro del sistema ventricular del encéfalo lo vamos a poder ver reflejado en el ancho de esta vaina que tiene líquido cefalorraquídeo y que rodea al nervio óptico. Y esta vaina o esta envoltura que rodea el nervio óptico, aquí lo podemos ver en morado, va a ser la vaina del nervio óptico. Por lo tanto, ¿qué va a ser la vaina del nervio óptico? No es nada más que las meninges que rodean al propio nervio óptico y que contienen líquido cefalorraquídeo dentro del espacio supraranoideo. Es decir, la vaina del nervio óptico va a estar constituida por pía madre, por líquido cefalorraquídeo, por aracnoides y por dura madre. Eso es de adentro hacia afuera. Y si lo vemos de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides, espacio subaracnoideo y pía madre. Entonces, la vaina del nervio óptico van a ser las meninges con su respectivo contenido de LCR, de líquido cefalorraquídeo, que rodea al nervio óptico. Como este líquido, este sistema por donde fluye el líquido, está conectado con todo el sistema subaracnoideo y ventricular dentro del encéfalo, incrementos de presión dentro del sistema ventricular se van a ver traducidos en un incremento en el ancho de la vaina del nervio óptico. Ese es lo fundamental. ¿Dónde se produce el mayor ensanchamiento del nervio óptico o de la vaina del nervio óptico cuando ocurre incremento de la presión intracraneana? Este mayor ensanchamiento se va a ver alrededor de lo que va a ser la cabeza del nervio óptico. Yo les había dicho que el nervio óptico, aquí como lo pueden ver donde está mi puntero láser, es un conjunto de axones, aproximadamente 1.200.000 axones, que vienen de la retina. Esta es la papila, ¿no es cierto?,
el disco papilar, que es un punto ciego, porque no hay eh, células ganglionares, van a atravesar esta estructura trabecular llamada lámina cribosa, que es un conjunto de fibras de colágeno, ¿no es cierto?, que se encuentra en la carótida y se van a dirigir hacia el encéfalo. En el centro del nervio óptico vamos a encontrar a la arteria central de la retina y a la vena central de la retina. Y rodeando al nervio óptico vamos a encontrar a la vaina del nervio óptico, es decir, a la pía madre, el líquido cefalorraquídeo, la aracnoides y la dura madre. Aquí lo podemos ver también otra vez esquematizado. Y miren, esta lámina cribosa, que son estos huequitos de la esclerótica por donde atraviesa el nervio óptico, va a dividir a la cabeza del nervio óptico en varias porciones. Una porción prelámina cribosa, una porción intralámina cribosa, ¿no es cierto? Y una porción postlaminar. Se dice que el ancho máximo del nervio, de la vaina del nervio óptico, ocurre exactamente en el borde inferior, en el borde posterior de la porción intralaminar. Es por eso que se debe hacer la medición a este nivel y nosotros para poder saber si estamos totalmente correctos para realizar la medición a 3 milímetros de profundidades del borde posterior de la retina, debemos encontrar estas dos estructuras, que son la vena y la arteria central de la retina, ¿no? Entonces, miren acá, en amarillo el nervio óptico, y acá en celeste claro, ¿no es cierto? Vamos a tener a la dura madre, acá en un celeste un poquito más claro, el líquido cefalorraquídeo, y en un celeste más intenso a lo que va a ser la pía madre y yo voy a tener que medir cuál es el ancho de toda esta estructura. ¿Lo vamos a poder ver en una ecografía? Por supuesto que sí. Aquí es otra figura un poco más esquemática, ¿no es cierto? Donde tenemos acá la cabeza del nervio óptico, ¿no es cierto? Los axones que están penetrando. Acá está la lámina cribosa de la esclerótica, la arteria y la vena central de la retina, y otra vez una región prelaminar, una región laminar y una región retrolaminar. Nótense que por fuera del nervio óptico y por fuera de la vaina del nervio óptico vamos a encontrar a las arterias ciliares posteriores, ¿no es cierto?, que nos van a permitir también poder referenciar mejor que mi medición está realizándose de una manera adecuada. Este es un gráfico ya un poco más exagerado, pero que lo relaciona muy bien con la resonancia magnética, ¿no es cierto? Vemos cómo acá en celeste es el líquido cefalorraquídeo que rodea el nervio óptico y que está en contacto con el resto del líquido cefalorraquídeo del encéfalo, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver, acá donde ahí se ve, una resonancia magnética en un corte axial, tenemos los globos oculares y el nervio óptico que sale como una cola de estos globos oculares y que ven unas estructuras más blancas, que son estructuras más hiperintensas. Eso es la vaina del nervio óptico y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la medición. Lo mismo lo podemos ver acá en un corte coronal, ¿no es cierto? Entonces, recordar que nuevamente que yo voy a realizar la medición del diámetro, del ancho de la vaina del nervio óptico, justamente por detrás de la lámina cribosa, en la zona donde mayor se ensancha el nervio. ¿No es cierto? Uno de los primeros estudios que vio que el nervio óptico se ensanchaba cada vez que uno tenía un incremento de presión es este estudio del año 97 hecho por Hansen, donde él estudió a 12 pacientes los cuales se les incrementaba la presión dentro del espacio lumbar, ¿no es cierto?, con suero fisiológico y se subía la presión en 30 milímetros de mercurio y esto se vio que el nervio óptico se anchaba de 0,7 a 3,1 milímetros de longitud, ¿no es cierto?, y alcanzaba una saturación alrededor de los 40 milímetros. Un estudio muy valioso, ¿no?, pero que ahora nadie haría, ¿no es cierto? Este es un estudio del doctor Gerards, uno de los que más ha estudiado el diámetro de la vaina de nervio óptico. Aquí podemos ver cómo lo mide, donde él encontró que había muy buena correlación entre el ensanchamiento de la vaina con la PIC
y no tanto del nervio óptico con la PIC. Un ensanchamiento entre el delta de la vaina de nervio óptico con buena relación con el delta de PIC y no una tan buena relación entre el nervio óptico y el delta de PIC. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluye Girard? Que lo que nosotros debemos medir siempre es la vaina del nervio óptico, incluyendo al nervio óptico y no solamente al nervio óptico solo. No me sirve medir cuánto es el ancho del nervio óptico, porque eso no se va a anchar con los cambios de presión. Lo que se va a anchar va a ser la vaina que rodea el nervio óptico. Y eso es lo que nosotros tenemos que medir. Y él encontró que la curva bajo el área bajo la curva tenía un excelente valor 0,9 con un mejor corte de 5,86. Es decir, la vaina del nervio óptico debería ser normal hasta 5,86. No deberíamos sobrepasar los 5,86. Por arriba de 5,86 ya podemos decir que la presión intracraniana está por encima de 20 o de 22 milímetros de mercurio. Esto con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 79% y un alto valor predictivo negativo, 100% si la vaina de nervio óptico es menor a 5,8. Ese es el corte con el cual yo trabajé todos estos años. Incluso hice un estudio durante la pandemia que lo publicamos en Frontiers in Neurology, pero actualmente el consenso de Bruselas, que lo vamos a ver en la siguiente charla, habla de que el corte debe ser más de 6 milímetros de mercurio. Este es un estudio de Dubourg, ¿no es cierto? También un metaanálisis donde se concluye que el área bajo la curva es tan buena como la de IRAS. Acá, ajá, una curva 0,94 con una mayor especificidad, hasta 0,85 y una sensibilidad de 0,9, ¿no? Y acá están los diferentes cortes que utilizaron. ¿Cómo nosotros debemos medir el nervio óptico? ¿Cómo es la manera correcta? Este es un artículo reciente publicado por la doctora Carla Rinkowski, ¿no? Carla Bittencourt Rinkowski, ella es brasilera, ¿no? Trabaja en Porto Alegre, en Brasil, y lo ha publicado en la joven revista médica del AVIC, ¿no es cierto?, del Consorcio Latinoamericano de Cuidado Neurointensivo, donde nos indica cómo se debe hacer. Lo primero es importante tener al paciente totalmente con el cuello recto, alineado, para evitar que el retorno venoso se ocluya y tener falsos incrementos de la presión intracraneana y por lo tanto de la vaina del nervio óptico. Se sugiere que todas las mediciones que se nos tuvo un paciente se deberían realizar con la misma elevación de la cabecera y en la misma posición en que los otros operadores lo realizaron. Es lo primero que debemos hacer. Lo segundo que debemos hacer siempre es utilizar medidas de protección para el globo ocular. Hay que colocar un apósito transparente sobre el globo ocular del paciente para evitar posibles contaminaciones o infecciones que el transductor del ecógrafo pudiese provocar dentro del globo ocular. El gel lo vamos a aplicar sobre el apósito transparente, como lo estamos viendo acá, y de esta manera protegemos el ojo. Muchas veces olvidamos este paso y es importante hacerlo, ¿no es cierto? Luego vamos a utilizar este eh, transductor lineal. El transductor lineal tiene más o menos una frecuencia de 7,5 MHz, ¿no es cierto? Y trae un norte. Este norte, que lo pueden ver acá, debe siempre estar hacia afuera de lo que es el ojo. Es decir, el norte que tiene el transductor, esta marca que está acá, pueden ver dónde está mi puntero láser, debe estar hacia afuera del ojo y esa marca que está señalando el doctor, ajá, con su dedo, va a corresponder al borde externo izquierdo de mi pantalla. ¿Ya? Entonces, para yo poder ubicarme. Ahí vemos cómo colocamos y el borde donde está la marca va a corresponder al borde exterior. Y ahí estamos viendo una estructura anecoica totalmente negra, que es el globo ocular, y perpendicularmente aparece una estructura un poco menos negra, hipoecoica con respecto al globo ocular, que va a ser el nervio óptico. ¿No es cierto? Muy bien, ahí estamos. Vamos a setear nuestro ecógrafo. Es importante siempre tener en cuenta, algunos ecógrafos ya vienen con los seteos específicos para nervio óptico, pero hay que tener en cuenta mucho lo que es el índice mecánico y el índice térmico, ¿no es cierto? Porque el calentamiento del globo ocular podría provocar algún daño en el cristalino y eso hay que evitarlo. Miren, un índice mecánico de 0,2 y un índice de térmico de 0,0.
¿no? Ahí podemos ver, ¿no? El nervio, cómo debemos setear nuestro ecógrafo. Si el ecógrafo no tiene seteo para nervio óptico, les recomiendo trabajar con el seteo predestinado para tiroides. Es muy parecido y siempre colocar en un foco, yo trabajo con un foco de 2.5 y con una profundidad de 4. Es lo que normalmente se hace. Miren, lo otro que es muy importante, una vez que hemos enfocado al nervio óptico, es colocar el Doppler color, la caja color. Miren, acá hay una arteria que es la arteria central de la retina. En azul está la vena central de la retina. Recuerden el primer gráfico que les mostré. Y hacia afuera están las arterias ciliares posteriores. Entonces, yo debo de identificar eso. Eso es muy importante porque eso me va a permitir tener en cuenta que mi nervio óptico está totalmente perpendicular a mi globo ocular y que la medición de ese diámetro de esa vaina va a ser correcta. Si yo no encuentro estas estructuras, no puedo proceder con la medición. Es muy importante encontrar estas estructuras para que yo pueda proceder con la medición. Acá tenemos la arteria central de la retina, ¿no es cierto? Y las arterias ciliares a los costados. ¿Cierto? Luego de eso, ¿no? Aquí podemos ver, estos son gráficos de la doctora Rinkowski, ¿no es cierto? Hago las mediciones respectivas, ¿no es cierto? Aquí la autora ha ubicado una estructura hipoecoica, que es el globo ocular, una estructura hipoecoica perpendicular a ella, y lo que es el LCR que está flanqueando acá a los costados, que también es una estructura hipoecoica que corresponde al líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Acá lo hemos sombreado, acá en púrpura es el nervio óptico, por fuera de ello en rosado tenemos a la pía madre, en amarillo tenemos, perdón, al líquido cefalorraquídeo, glándula madre, y acá tenemos en verde a lo que es la grasa retroocular. Vamos a medir 3 milímetros del borde posterior de la retina hacia atrás y a través de esa primera medición que va a quedar marcada, voy a trazar mi trazo final para poder hacer la medición del nervio óptico. Aquí podemos ver que la medición salió en 0.66, mayor que 0.58. Podemos afirmar con seguridad que nuestro paciente tiene hipertensión intracraneal. Este es un video del hospital, vamos a criticarlo. No se le colocó el apósito transparente en ese entonces, pero miren, la marca del ecógrafo está hacia afuera, y aquí tenemos el globo ocular anecoico, y aquí va a aparecer una estructura hipoecoica perpendicular al globo ocular, ¿no es cierto? Y estamos tratando de ponerlo lo más perpendicular posible, y aparecen dos estructuras negritas que flanquean a la estructura hipoecoica más central mucho más. Esas estructuras negritas que flanquean son los márgenes del espacio subaracnoideo de la vaina del nervio óptico, ¿no es cierto? Ahí nos estamos colocando adecuadamente. El video no es muy nítido, lamentablemente, tiene muchos años ya, pero ahí vamos a lograr hacer la medición con un poquito de paciencia y buen humor. Nos vamos colocando y ahí obtenemos nuestra mejor imagen. Ahí está. Identificado el nervio óptico, perfecto. El globo ocular, la retina, y acá a los costados, donde pueden ver el marcador, esto es el espacio subaracnoideo. La medición del nervio óptico no es de pía madre a pía madre, sino es de dura madre del borde externo del líquido cefalorraquídeo al otro borde externo. Miren aquí, voy a trazar, voy a dibujar 3 milímetros de profundidad, ¿no es cierto? Eso lo voy viendo en el ecógrafo, y a través de esa marca me voy a la parte más externa del líquido cefalorraquídeo y voy a trazar mi segundo trazo voy a realizar, y de esta manera voy a ver cuánto tiene mi paciente. Es un paciente, recuerdo, con meningitis, que yo le estaba haciendo la medición de la vaina del nervio óptico. Y miren lo que obtuve a 30, ajá, una longitud de 59. Mayor de 58, podríamos decir que nuestro paciente tenía hipertensión intracraneal con seguridad, ¿no es cierto? Al obtener, ajá, un diámetro mayor a 0.58 o más de 5.8.
¿No es cierto? Acá hay otros ejemplos donde podemos ver cómo se hace la medición. Aquí tenemos el nervio óptico, ¿no es cierto? Hacia atrás, los 3 milímetros que se han trazado y a través de esto el diámetro de la vaina de nervio óptico, que en este caso salió 62, ¿no? Acá lo mismo, acá salió 58, acá el nervio óptico bastante bien y aquí a 3 milímetros podemos ver la vaina del nervio óptico, ¿no? Estas son imágenes, cómo se ve en la ecografía, cómo ustedes van a poder identificar. Globo ocular, nervio óptico y esto que está flanqueando el nervio óptico es el LCR que está flanqueando. Acá lo podemos ver también claramente, nervio óptico acá al centro y acá una banda LCR y la otra banda LCR que me indica el límite de la dura madre. Debo medir de acá hacia acá, hasta la parte exterior de este margen negro, de este margen hipoecoico, siempre y cuando haya hecho mi primer trazo hacia atrás de 3 milímetros de profundidad, ¿no? Entonces, un paciente, por ejemplo, que tenía un drenaje ventricular externo, que ya queríamos retirarlo, no sabíamos si seguía haciendo hipertensión intracraneal o no. La ecografía mostraba que los surcos estaban bastante libres, las cisternas suparanoideas también, así que decidimos hacerle el nervio óptico, le medimos y nos salió una longitud bastante chica, 0,47 milímetros de nervio óptico. Paciente no tenía hipertensión intracraneal, pudimos retirar sin problema. Este es el estudio que yo les comenté durante la pandemia del COVID que lo publicamos en Frontiers in Neurology. 82 pacientes con COVID en ventilación mecánica en estado crítico fueron insonados con nervio óptico y con Doppler transcranial y los resultados fueron sorprendentes. El 83% de los pacientes con COVID severo tuvieron una vaina de nervio óptico mayor o igual a 5,8. Quiere decir que estos pacientes tenían una PIC más de 20 o 22 milímetros de mercurio. De hecho, tuvimos 4 pacientes de una serie de 142 que fallecieron por hipertensión intracraneal y que fallecieron por edema cerebral severo y no por insuficiencia respiratoria como era lo que uno podía esperar en este tipo de pacientes. Cuando quisimos encontrar cuáles fueron las causas de este incremento de nervio óptico, no encontramos ni que la retención de CO2 por la ventilación mecánica protectiva era la responsable de esto, ni las presiones altas intratorácicas que el ventilador mecánico provocaba dentro de la caja torácica, vaya la redundancia, ¿no es cierto? No encontramos asociación entre CO2 y causa alta de nervio óptico, ni de presiones intratorácicas y causa alta de nervio óptico. Miren, acá están nuestros nervios ópticos que hicimos la medición. Por ejemplo, este es uno de nuestros pacientes con COVID. Aquí se ve claramente muy redondo la cabeza del nervio óptico, el líquido cefalorraquídeo que flanquea el nervio óptico y la medición, miren cómo he medido de un borde externo hacia el otro borde externo a 30 milímetros de profundidad con un nervio óptico de 60, ¿no? Bastante ancho. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Acá un paciente se ve muy bonito acá los nervios ópticos, miren, ¿no es cierto? Qué buenas imágenes que teníamos con el ecógrafo, la medición era totalmente correcta, el flanqueo del LCR alrededor del nervio también es correcto y me salían 66, 0,66 centímetros o 6,6 milímetros de profundidad. Y bueno, es una herramienta muy usada, la número uno el día de hoy en poder estimar si el paciente tiene una PIC más de 20 y más de 22. Limitaciones, cosas en contra. Muchas veces la presión intracraniana cae, se resuelve y el nervio óptico permanece ancho y demora en caer. Tal vez esa es una limitación muy importante que el nervio óptico tiene. Y a mayor edad, los nervios ópticos también van a ser más anchos. Acuérdense que a mayor edad el cerebro se atrofia, el LCR incrementa, las cisternas también se hacen más gruesas y el nervio óptico no es la excepción. Así que tener en cuenta que la edad, a mayor edad, el nervio óptico puede estar más ancho, por eso que el corte para considerarlo patológico es más de 6 y que a veces la PIC se logra controlar y el nervio óptico demora en bajar, demora en retornar a su normalidad. Muchas gracias por su atención. Si tuviese alguna pregunta, con mucho gusto la puedo responder. Estimados participantes, ahora damos paso a la ronda de preguntas correspondientes. Es momento, es momento de hacer las preguntas, estimados participantes. Si desean, pueden alzar la mano para que ustedes mismos puedan decir sus preguntas. Aprovecho también para indicarles, por favor, que no se olviden de llenar su asistencia en el formulario que he compartido en el chat.
Doctor, ¿podemos continuar? Perfecto, Sí. entonces voy a Mm. permitirme compartir la siguiente presentación. Ah, doctor, disculpe. Hay una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se hace la medición? Es una excelente pregunta. Miren, normalmente las mediciones las podemos hacer las veces que nosotros querramos. No tenemos un límite eh, eh, no tenemos un límite de tiempo que nos pueda limitar su realización. Normalmente esto se debe hacer ni bien el paciente llegue a la emergencia y ante cualquier deterioro neurológico que el paciente tenga, se debe hacer una realización del nervio óptico. Después de que nosotros hacemos osmoterapia, de cada 4 horas podría ser una buena vez para ver cómo se mantiene el nervio óptico. Pero muchas veces el paciente mejora y el nervio óptico permanece ancho. Entonces, es una medida que me sirve más al inicio que durante la evolución del paciente. Tal vez esa es una limitante que la herramienta tiene. Me sirve mucho en la primera aproximación al paciente, cuando recién llega, para poder descartar si tiene hipertensión intracranial o no, o si el paciente hace un deterioro neurológico. Pero como seguimiento tal vez no me va a servir mucho. ¿No es cierto? Pero la respuesta a la pregunta es, cada vez que el paciente se deteriora, debería tener un control de nervio óptico. Muchas gracias, doctor. Continuamos. Ahí pueden ver mi nueva presentación.